¿cierto? Digamos, que determina que uno sea esclavo, que también es una norma jurídica. Entonces, causas de esclavitud, eso se va a traducir en lo que quiere. Por nacimiento, hay algunos que nacen como esclavos, o por hechos posteriores al nacimiento. En este caso, habría que distinguir las del derecho gente, una, la prisión de guerra, y las del derecho civil, que variaron según las épocas. En el caso del nacimiento, también lo aprovechamos para decir, mire, en algún momento se advirtió que más importante que el nacimiento podría ser el preguntarse la condición de la madre al tiempo de la concepción. Porque ¿qué pasa si nace de una mujer esclava, ¿cierto?, un hijo? ¿Cuál va a ser la condición del hijo? Ah, la de la madre, esclava. Pero ¿qué pasa si ese hijo fue concebido cuando su madre era libre? Pero nace cuando su madre es esclava. Entonces se consideró que era preferible, pero eso ya en el periodo clásico, porque la época arcaica la regla era esta, ¿qué hijo van a ser libres? La condición de libre esclava se la debo a mi madre. Porque en el caso de la esclava, el padre de la criatura es, para una serie de efectos desconocidos. No es que no exista, porque es un padre, pero su situación no es relevante, no le da la libertad. La libertad se la debemos a la madre. Bueno, en contrapartida, la esclavitud la determina también la madre. En principio, su situación es importante, pero eso se alteró. Por eso que podríamos decir que es más importante a veces la concepción, el momento de la concepción, más que el momento, la época, porque en realidad no es un día preciso el calendario, sino que el tiempo, que va entre los 180 y 310 que anteceden, ¿no es cierto?, al nacimiento. Por prisión de guerra, eso ya sería por hecho posterior al nacimiento y derecho gente, todo aquel enemigo de un pueblo nacido, y no de un pueblo que hubiera celebrado un tratado de paz con Roma, ¿no es cierto?, que es un pueblo que, ¿no es cierto?, prefirieron celebrar tratados de paz con Roma, ¿no es cierto?, y mantener cierto grado de autonomía, a pesar de que ahora iban a pasar a estar, desde otra perspectiva, sometidos a Roma. Pero hay pueblos que ofrecieron tenaz resistencia. Y a los que no se les dio muerte o quedaron condenados, simplemente no se les va a permitir acercarse a Roma. Va a parecer una expresión ahí que son los de ficticio. No olviden que Roma, su pueblo los eliminó, es decir, su ciudad ya no existe. Pero una alternativa a la muerte es la esclavitud. ¿Qué hacemos con el prisionero de guerra? Una alternativa es que ahora pasa a ser esclavo. Y de hecho normalmente se repartía como parte del botín de guerra. Y Roma también se queda con algunos esclavos para los servicios públicos, pero eso no lo analizamos en detalle. Lo importante, ¿no es cierto?, que por cautiverio y guerra, entre dos ciudades, no en una guerra civil dentro del propio pueblo, ni cuando un bandolero, ¿cierto?, por pirata me apresaba, no sé si yo quedaba como esclavo, sino cuando yo quedaba como esclavo en cautiverio de guerra, formalmente declarada entre dos pueblos. No ven que el enemigo considera en ese sentido una carente de personalidad. Y los bienes del enemigo no tienen dueño, pasan a ser vencedores. Esa es la lógica del derecho a la guerra de la antigüedad, porque no existía. Entonces, ¿qué ocurría con el pobre ciudadano romano? Esto afecta fundamentalmente a los varones, ¿no es cierto?, que van a la guerra, ¿no es cierto? Puede ser que mueran en la guerra o que queden como esclavos. Y el derecho romano se preocupó de ellos y por lo menos se reconocen dos instituciones que alteran los efectos de la esclavitud sobre los efectos. Uno, el jus post divinium, y dos, la fectio legis cornelianae. Respecto al primero, podríamos discutir si es solo romano, porque parece como algo obvio la solución, aunque tiene cierta complejidad, pero es bastante obvio. Parece que cualquier pueblo habría hecho lo mismo. ¿En qué consiste el jus post divinium? Bueno, si ese ciudadano romano que había sido hecho prisionero de guerra lograba sustraerse del cautiverio y volvía a Roma,
porque ha huido, sino porque quizás su amo, ¿no es cierto?, lo hubiera liberado y ahora él vuelve a Roma. ¿Cómo lo vamos a tratar? Entonces Dios pone bien, dice, como si nunca hubiese sido. Pero la realidad es que fue claro. Pero el derecho va a decir, no, yo lo voy a tratar como si nunca hubiese sido claro. Este tipo nunca dejó de ser ciudadano, y en cuanto a su condición es libre, pero además ingenuo. Nos dicen que entre los libres hay que distinguir entre los libertos o libertinos y los, ¿no es cierto?, ingenuos. Distinción que tuvo mucha importancia en algunos tiempos porque los libertos estaban en una situación de inferioridad respecto de los ingenuos. Pero Leopoldo Liminium determinaba que en este caso, si volvía a Roma, aunque hubiese sido esclavo, debía entender como si nunca lo hubiese sido. Porque el derecho también puede hacer eso, porque es una condición jurídica. Y le permite recuperar su antigua situación jurídica. Es decir, si era jefe de una familia, vuelve a ser jefe de una familia, con todas las consecuencias que ello conlleva. Si él tenía la titularidad de bienes, recupera la titularidad de esos bienes. Pero el derecho puede establecer lo jurídico, la situación jurídica, no la situación fáctica. Veamos, vamos a partir con el matrimonio. El matrimonio, hoy por hoy, de acuerdo a la regulación chilena, es un contrato. Lo primero que hay que discutir el derecho a familia es si es verdaderamente un contrato. Pero, ¿qué dice el Código Civil? Título 102 es un contrato. Es una relación jurídica. En cambio, el matrimonio, según la romanística, claro que no siempre se piensa de acuerdo, sino bien que la regulación que tenemos en el Código Civil y que nos acompaña en Occidente desde hace bastante tiempo, viene de la regulación católica del matrimonio. El derecho canónico. El derecho canónico contractualiza el matrimonio. En cambio, ¿qué sería para los romanos el matrimonio? Una situación de hecho. No olviden que hoy día se habla de las parejas de hecho. Y las otras son las parejas formalizadas. Las parejas que el derecho reconoce, donde hay una relación jurídica. En cambio, la convivencia de hecho es una situación de hecho simplemente, que puede o no producir efectos jurídicos. Pero no es una relación jurídica la que existe entre el conviviente y su pareja, salvo que hayan formalizado ese acuerdo mediante un acuerdo de unión civil, caso en el cual pasan a tener ya no el estado de convivientes de hecho, sino de convivientes civiles. Como si estuvieran casados, porque los dicen que el acuerdo de unión civil tiene efectos más o menos parecidos al matrimonio, pero es más fácil de resolver. No es 100% idéntico los efectos, pero lo hace el derecho a familia. Y no olviden lo interesante que el acuerdo de unión civil ordinariamente que permitía a nosotros su celebración sin necesidad de diferencia de sexo. En cambio, el matrimonio, ¿no es cierto?, en Chile suponía diferencia de sexo. Hoy ya no existe. Se modificó hace un par de años, ¿cierto? Es cierto, hoy día existe un contrato, ¿no es cierto?, por el cual dos personas se entienden naturales, ¿no es cierto?, se unen con todas las características que el artículo le atribuye. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, claro, ¿qué es para los romanos un matrimonio? Una situación fáctica, fundada en la afección. Cesa la afección maritalis, que no es el amor, es un compromiso con los fines que podemos vincular con el matrimonio. El matrimonio no es cualquier estado de vida. ¿Pero qué es para los romanos el matrimonio? Un estado de vida, de hecho. Usted vive en matrimonio. ¿Sabe cómo puede vivir en concubinato? La única diferencia es que el matrimonio es más exigente en cuanto a quienes pueden vivir en matrimonio y son mayores los efectos del matrimonio que los efectos del concubinato. Pero ambas son situaciones de hecho y que está basada en la afección. Cesando la afección maritalis, cesa el matrimonio. En Roma el matrimonio era, en ese sentido, esencialmente disoluto. Vamos a ver más adelante. No es el tema que vamos a abordar ahora. Entonces,
el matrimonio en Roma no era una relación jurídica. Por tanto, si usted había sido hecho prisionero de guerra y volvía a Roma y su mujer ya no lo está esperando, no pretenda que el derecho le disponga a esa mujer tener que volver a vivir con usted. ¿Por qué? Porque el matrimonio está basado en la afecto, que es una situación, insisto, de. En cambio, los hijos o hijas sometidos a su patria potestad, usted puede reclamar sus derechos como titular de la patria potestad, porque la patria potestad es una relación jurídica que puede o no estar determinada por la naturaleza, pero que vamos a ver más adelante. Entonces usted recupera su situación jurídica, pero no las situaciones de hecho. Otro ejemplo, la posesión. Una cosa es el dominio, otra cosa es la posesión. Este reloj, yo podría decir, es mío, pero no necesariamente eso es cierto. Porque puede ser que el que me lo vendió no fuera dueño. Y yo lo compré hasta pagué el precio. Me hago dueño porque alguien me lo vendió. Necesariamente quedo como dueño después de haberlo comprado, no, porque si el que me lo vendió no era dueño, ¿me puede transferir la propiedad? ¿Me puede dejar como dueño? No, pero ¿qué tengo del celular, del reloj? La posesión. La posesión. ¿Y qué es la posesión? La mera tenencia. La posesión es bastante discutible, es una teoría jurídica, pero prima la tesis, que es un hecho que tiene muchos efectos jurídicos. Después lo vamos a ver, según se ve. Pero no es una situación jurídica, no es un derecho. Lo primero que dice el Código Civil, cuando define la propiedad, 582, dice el dominio es un derecho real. ¿Qué dice el Código cuando define la posesión? Artículo 700. La posesión es la tenencia de una cosa, con ánimo sino todo lo que no dice que sea un derecho, aunque el Código a veces habla del derecho a poseer. Ese derecho, en principio, en el sentido estricto de la palabra posesión, de acuerdo al artículo 700, solo lo tendría el dueño por ser dueño. Es una manifestación del dominio, para permitirle usar y disponer de esa cosa. Aunque no siempre el dueño tenga necesariamente esta facultad en turno. Pero una cosa es ser poseedor y otra cosa es ser dueño. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál sería el efecto del grupo de minum? Mire, usted vuelve y recupera la titularidad de su bien. Pero si esos bienes están en poder de un tercero, para recuperarlo no basta simplemente. Tendrá que ejercer una acción. Porque el derecho puede restablecer la situación jurídica, puede restablecer los hechos. Eso tendrá que ocurrir, ya sea porque esa persona le restituya voluntariamente a usted la cosa y usted ahora tiene no solo el dominio, sino también la posesión, eso que es suyo, o bien usted va a tener que ir a los tribunales a hacer valer su derecho. Bueno, esta figura de Dios por liminio no está vigente, no está vigente en la esclavitud, pero puede tener alguna vinculación con un tema que ustedes van a estudiar en el segundo semestre. Yo creo que el segundo semestre van a estudiar que para el derecho la muerte no es solo la muerte real, existe también, por ejemplo, la muerte presunta. Además existe la muerte camiloaga, llamada por algunos judiciales. Y además existe la muerte para la excepción de orden, que coincide con la muerte encefálica, que no es esa asunto tanto para la función vital. Digo que simplemente se entiende, ¿no es cierto?, ya las posibilidades de revertir esta muerte en el tiempo. No se podría manteniendo vivo mecánicamente. Es posible que si usted lo desconozca, no siga viendo, pero para efectos de órgano nosotros no podemos crear la función total de revertir todas las funciones vitales, y por tanto se ha utilizado en Chile que la muerte de esos efectos de órganos vitales sea previa certificación de la muerte encefálica y no de la cesación total de reversible de todas las funciones vitales. Ahora, la muerte real coincidiría con este último fenómeno, cesación total y reversible de todas las funciones vitales. La muerte judicial supone que un sujeto su muerte la tenemos casi como un hecho cierto, pero no tenemos el cuerpo. ¿Por qué? Porque cayó al alto horno de Guachipato cuando funcionaba, ¿no es cierto?,
y quedó transformado en ceniza. ¿Qué vamos a encontrar? Si alguien cae, ¿no es cierto?, a un recipiente donde el líquido haya cero en estado líquido. ¿Qué va a quedar de ese cuerpo? ¿Quedará algo? Bueno, lo mismo el señor Camilo que iba, ¿no es cierto?, en un avión. Yo podría afirmar que iba en el avión. Puede ser que ni siquiera sea estudio, pero los datos van a entender que él iba en el avión. Ese es un hecho, no sé si lo que tenemos establecido. ¿Y qué ocurrió en ese avión? Cayó al mar, pero se desintegró. ¿Qué quedó de los que iban en el avión? Con suerte una falange de algún dedo. Permítese reconocer, bueno, la mayor parte de los restos no se encontró nada. Entonces alguien dijo, ¿para qué vamos a imponer a la familia tener que tramitar la muerte que está regulada en el código, que es la muerte presunta? Entonces vamos a establecer la muerte judicial. Por eso le llaman perigoado, porque si no había ido a perigoar, ni en la vida esto no había generado quizás tanta conmoción y hubiesen aprovechado para legislarla para decir, mire, hagamos resucitar un proyecto que está hace muchos años aquí dando vueltas, ¿no es cierto?, poder tener por muerte a una persona, en caso en que la muerte aparece como evidente sin necesidad de tener que seguir el procedimiento de declaración de muerte resulta. Porque la muerte resulta nos acompaña, ¿no es cierto?, desde los orígenes del todo. Y usted va a tener el segundo servicio. Entonces, cuando estudia muerte presunta, muy bien, el que está declarado presuntivamente muerto, no tenemos tanta certeza sobre su muerte como en la muerte judicial, aunque no tenemos el cuerpo en todo caso. Pero lo vamos a declarar presuntivamente muerto porque ha transcurrido un tiempo que va a variar según las circunstancias que rodean la desaparición, y tampoco hay prueba de que esté vivo, pero tampoco la hay de que esté muerto. En la regla general, Juanito, que fue a comprar cigarros, no ha vuelto. Claro, su señora, sus hijos, suponiendo que hay una situación patrimonial interesante por resolver, tendrían derecho supeditado a la muerte de él, pero está vivo, no saben, puede estar muerto. Porque ¿qué puede hacer cualquiera que tenga interés supeditado a la muerte? Esta persona puede pedir, transcurrido que sean 5 años, lo puede pedir antes, pero para que después lo vaya a aclarar, han debido transcurrir 5 años contados desde la fecha de las últimas noticias. Es decir, en este procedimiento el juez va a tener que establecer cuál es la fecha de las últimas noticias, mediante oficio de distintas instituciones, y si resulta que la última noticia fue precisamente ese día que se fue a comprar cigarros y no volvió, nadie más lo vio, como esta señora que estaba comiendo, no sé, en el restaurante, una abuelita que fue. Una cosa es hacer una denuncia presunta de desgracia y otra cosa es una declaración de muerte presunta, aquí para efectos civiles. Entonces, ¿quiénes van a tener interés en ello? Aquellos que sus derechos están supeditados a una muerte presunta. Entonces, ¿quién viene ante un amigo que sabe? Ha transcurrido tanto tiempo desde la desaparición de esta persona que yo le vengo a pedir que por favor lo declare presuntamente muerto. En realidad, no sabemos si está vivo. ¿Y por qué? Porque ha transcurrido este plazo que la ley establece. El juez cerciora ese hecho y declara presuntivamente muerto al sujeto. Pero en la regla general, el que esté declarado presuntivamente muerto, por ejemplo, no determina que su matrimonio se disuelto. Y tampoco determina que los herederos sean sus verdaderos herederos, porque solo es presunto. De hecho, en relación al matrimonio, la ley de matrimonio civil establece que el matrimonio se disuelve, entre otras causas, por la muerte, que se entiende como muerte real, numeral segundo, y el numeral tercero, ¿no es cierto? Numeral primero, numeral segundo, el numeral segundo, la causa natural que termina el matrimonio en la muerte, pero por muerte, la real. Pero también, no olviden que menciona la muerte presunta, pero transcurrido los plazos señalado en el artículo siguiente, 43. ¿Qué establece el 43? En la regla general, la mera declaración de muerte presunta no impone el matrimonio. ¿Por qué? Porque para que el matrimonio se disuelva, la regla general han debido transcurrir 10 años contados de la fecha del matrimonio. O sea, puede ser que una persona esté declarada presuntivamente muerta, pero que para efectos del matrimonio, su matrimonio siga vigente. Y sus herederos presuntivos
que ahora tienen la posesión de los bienes del presuntamente muerto, no podrían en principio disponer de esos bienes mientras no transcurran estos plazos. Ahora, en la regla que ya, en los casos de los plazos son más breves y no hay normalmente un periodo intermedio, sino que se pasa directamente lo que vamos a llamar posesión definitiva. La posesión definitiva en la regla general coincide con los 10 años contados de la fecha de la cuestión de noticia previa declaración de muerte presunta, la que solo se podía hacer en la medida que hayan transcurrido 5 años respecto a la cuestión de noticia. ¿En qué se parece esto a la solución romana? Veamos. ¿Qué pasa si el sujeto prevalece? A este que habíamos declarado presuntivamente muerto, lo más probable es que salga titular en algún diario, sobre todo los diarios de hoy, quizá va a salir en el Mercurio, en un diario nacional, quizá va a salir en las noticias. Mire, este sujeto lo habían declarado presuntivamente muerto, no estaba muerto, estaba vivo. A él se le había ocurrido ese día que se puede comprar cigarros, ¿cierto? Sin decirle nada a su familia, no. Lo había aburrido en la vida y me voy a la montaña. Y me voy a transformar en un ermitaño. Y no me voy a juntar con nadie, no voy a meter a abonar al hombre de la nieve, con el cualquier cosa. Pero no voy a entrar en relación con por lo tanto, ¿podría ser declarado presuntivamente muerto? Sí. Y ahora después se aburrió de tanto de ser ermitaño y vuelve a su casa. No está en esta vaina. No, previamente lo habían declarado presuntivamente muerto. ¿Y qué ocurre con su situación? Lo mismo le podía ocurrir a un ciudadano romano que había sido hecho prisionero de guerra, ya como esclavo. Puede ser que muera siendo esclavo o que vuelva. Por eso la importancia de regular en qué situación queda. Bueno, acá no podemos encontrar la realidad, está vivo. Ahí está, incluso podría ser caso que el sujeto no reapareciera a él, sino que apareciera únicamente habido en el tiempo en que se le tenía como presuntivamente muerto. No se sabía ni siquiera que estaba vivo, no íbamos a ver que tenía un cierto vida de pareja y de heredero. ¿Cuáles serían sus verdaderos herederos? ¿Los que vieron la declaración de muerte presunta o los hijos que tuvo antes de morir? Pero en el tiempo en que estaba declarado presuntivamente muerto. ¿Qué establece, ¿no es cierto?, esta situación? ¿Y qué hay que preocuparse en qué situación queda? Volvió. ¿Qué recupera? Uno recupera su antigua situación jurídica. Y ya vimos que incluso se reapareciera antes que transcurran los 10 años en el caso del matrimonio en la regla general. Tu mujer debería estarlo esperando, salvo que se haya aburrido eventualmente de tener que ser un juicio de divorcio para posibilitar el divorcio y así disolver su matrimonio. Pero si no, si solo lo declararon presuntivamente muerto y reaparece, el matrimonio primero no se disuelve. Ahora, en cuanto a sus bienes, bueno, si todavía tuviéramos en el periodo de posición provisoria de los hijos, en principio, los herederos no deberían haber puesto sus bienes, salvo en situaciones de excepción, autorizadas y determinadas por el derecho. Por tanto, tendrán que restituirle sus bienes, como si nunca hubiese estado en el. Y luego, que han transcurrido más de 10 años y volviera, usted va a escuchar hablar de la restricción del derecho de restricción de sus bienes, que ya transcurrido 10 años de la fecha de la última noticia, los herederos pueden actuar como si hubiese muerto. Pueden disponer de los bienes, sin ningún tipo de limitación. El matrimonio está disuelto. Y en ese caso, si él vuelve, recupera su condición de persona en el particular del patrimonio. Pero ¿qué bienes? ¿Sobre qué bienes van a mantener la propiedad? Sobre los que todavía importa sus bienes. Y su matrimonio puede ser que se tenga que volver a casar. Si es que quiere la mujer volverse a casar porque el matrimonio está disuelto. Alguna semejanza puede haber con el grupo boliviano, pero no olviden que este sujeto no estaba en esclavitud. Estaba vivo, pero por el derecho se le presumía muerto. Pero tal como le puede ocurrir en el esclavo, que puede volver al desaparecido, declarado definitivamente muerto, puede reaparecer. Incluso hay una cumbia que se refiere a que no estaba muerto, no sirve. Bueno, entonces voy a no a un lápiz, quien quiera salir de esto en la necesidad fisiológica.